Imagínate por un segundo que estás en el aeropuerto de Rancho Boyeros, en La Habana. Tienes 10 años. Tu madre te aprieta la mano tan fuerte que te duele, pero no dice nada. No hay maletas grandes, solo una pequeña mochila con un par de mudas de ropa y un juguete que apenas cabe. A tu alrededor, cientos de otros niños están en la misma situación. Ojos rojos, silencios pesados y un miedo que no logras entender. Tu padre se arrodilla, te mira a los ojos y te dice la mentira más difícil de su vida. Nos vemos en unas semanas, pórtate bien. Te entrega un boleto de avión, te da un beso y te empuja hacia una puerta que no tiene vuelta atrás. Lo que estás viendo no es una escena de una película de guerra, es la Operación Peter Pan. Entre 1960 y 1962, más de 14.000 niños cubanos fueron enviados solos a los Estados Unidos en el mayor éxodo infantil del hemisferio occidental, sin sus padres, sin saber el idioma y sin tener idea de si algún día volverían a ver su hogar. Fue una operación diseñada con precisión quirúrgica, donde el arma principal no fueron los soldados, sino el pánico de miles de familias. Hoy, en Archivo 59, vamos a desclasificar esta historia de espionaje, propaganda y sacrificio. Para entender por qué un padre decide entregar a su hijo a un destino incierto, debemos viajar al corazón de 1960. La Revolución cubana acababa de triunfar, pero el idilio inicial se estaba transformando en algo mucho más rígido. El país se dividía. Mientras unos celebraban, otros veían con terror cómo las propiedades eran confiscadas y las escuelas privadas comenzaban a cerrar. En este contexto de tensión máxima, surgió un rumor que se propagó como un incendio forestal por toda la isla. El gobierno iba a quitarle la patria, potestad a los padres. Se decía que los niños serían enviados a Rusia para ser adoctrinados, que se convertirían en propiedad del Estado y que los padres perderían cualquier derecho sobre sus hijos. ¿Era este miedo real? En aquel momento la propaganda de ambos lados trabajaba a plena capacidad. Documentos falsos que supuestamente probaban esta ley comenzaron a circular de mano en mano. Para la clase media y profesional cubana, que ya veía el avance del comunismo con sospecha, esta fue la gota que colmó el vaso. No era solo una cuestión política, era una cuestión de supervivencia familiar. Fue entonces cuando la maquinaria se puso en marcha. James Baker, director de una escuela estadounidense en La Habana, y el padre Brian Walsh, de la diócesis de Miami, se convirtieron en los arquitectos de este puente aéreo secreto, pero no estaban solos. Detrás de ellos estaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA. La logística era asombrosa. Se emitieron miles de visas especiales, se organizaron vuelos comerciales y se creó una red clandestina en Cuba que entregaba los documentos a las familias en secreto. No había anuncios en la radio, no había carteles. Todo se sabía por susurros en las iglesias y en las salas de las casas. El proceso en el aeropuerto era desgarrador. Existía un área llamada La Pecera, un espacio cercado por vidrios, donde los niños esperaban su vuelo mientras sus padres, desde el otro lado del cristal, intentaban decirles adiós con gestos, sin poder escucharlos. Muchos de esos niños no sabían que esa sería la última vez que verían a sus padres en años, o en algunos casos, para siempre. Al llegar a Miami, la realidad los golpeaba de frente. No había campanas de libertad, había incertidumbre. Casi la mitad de los 14,000 niños fueron recibidos por familiares, pero la otra mitad no tenía a nadie. El padre Walsh y la red de caridades católicas tuvieron que improvisar refugios, campamentos y orfanatos en más de 30 estados de EEUU. De repente, niños acostumbrados al sol del Caribe se encontraban en Nebraska o Montana, viviendo con familias desconocidas que hablaban un idioma que no entendían. Muchos fueron tratados con amor y se convirtieron en parte de esas familias, pero otros sufrieron abusos, discriminación y una soledad que ninguna ideología política puede justificar. En Cuba, el gobierno de Fidel Castro calificó la operación como un secuestro imperialista, alegando que la CIA había fabricado el pánico de la patria potestad para desestabilizar al país y robarse el futuro de la nación, sus jóvenes. Por otro lado,
Los organizadores defendían que estaban salvando a los niños de un sistema totalitario. La verdad, como suele ocurrir, quedó atrapada en medio de una guerra de poder donde las fichas de ajedrez eran menores de edad. Lo que originalmente iba a durar unas semanas se convirtió en una espera eterna tras la crisis de los misiles en 1962, cuando los vuelos entre Cuba y EE-UU se suspendieron por completo. El muro de silencio se cerró. Miles de padres quedaron atrapados en la isla sin poder salir y sus hijos quedaron atrapados en el exilio sin poder volver. Las cartas tardaban meses. Las llamadas eran casi imposibles. Aquellos niños crecieron, se hicieron adultos, se casaron y tuvieron sus propios hijos antes de volver a abrazar a sus padres. Hoy, la Operación Peter Pan sigue siendo un tema que genera debates encendidos. Para algunos, fue un acto heroico de salvación. Para otros, una tragedia innecesaria alimentada por la histeria de la Guerra Fría. Pero más allá de las posturas políticas, quedan las cicatrices, quedan los testimonios de los hoy adultos, Pedro Pan, que recuerdan el olor de la pecera en el aeropuerto o el frío de su primera noche en un campamento de Florida. Esta historia nos enseña que, en los conflictos geopolíticos, las fronteras no solo dividen países, dividen corazones. El éxodo de los 14, 0, 0, 0 niños es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el miedo y hasta dónde está dispuesto a llegar un padre por lo que cree que es el bienestar de su hijo. Si este relato te ha ayudado a entender un poco mejor las capas invisibles de la historia de Cuba, suscríbete y apoya a Archivo 59. Aquí no nos quedamos en la superficie. Buscamos los hechos que otros prefieren olvidar, porque entender el pasado no es solo una curiosidad. Es la única forma de evitar que la historia se repita. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la Operación Peter Pan. Nos vemos en el próximo archivo.